En este video vamos a descubrir quiénes son los humanos antes de ser juguetes en Poppy Playtime. ¿Qué humano está detrás de Lily Lovebraid, Miss Delike, Mommy Longlegs, Joey, Bron y también el prototipo? Dale like y suscríbete ahora para más reacciones de Poppy Playtime. Videito hecho por Creepy Squad. Vamos a darle play, amigos. En este video te voy a hablar de los diferentes casos de víctimas confirmadas en los archivos de la compañía de Playtime. Este es Teodoro, amigos. Vamos a conocer quiénes eran las personas que estaban detrás de los monstruos de Poppy Playtime. Muchos son niños, otros son trabajadores. Vamos a descubrirlo en este video. Y responder la pregunta de quiénes eran antes: huérfanos, empleados, maestras. Miren, esta es Gracie Green, la que está detrás de Lily Lovebraid. ¿Y cómo terminaron en ese cruel destino? ¿Esta era Miss Delike? Amigos, pero se veía bonita cuando era humana, ¿no? Una maestra. Y desmentir quién es en realidad el prototipo. ¿En verdad es el hermano de Poppy? ¡Sí, es el hermano, amigos! Es el hermano de Poppy. Eso lo escuchamos nosotros en una cinta. Bueno, él como tal no confirmó que era el hermano, pero él sí estaba hablando con Helio Ludwig. Y ahí era donde él se estaba como rebelando contra él. Oye, mi nombre es... Soy el hermano mayor de Poppy. ¡Ah, pero si lo acabo de decir! ¡Es el hermano mayor de Poppy! No puede ser, amigos. Estoy en shock. Vamos a conocer quién está detrás de Bron. Tengo entendido que el que estaba detrás de Bron era un trabajador que al parecer tenía una enfermedad terminal y él decidió prestarse para que lo convirtieran en un juguete. El caso número 1, un hombre que juró proteger a los huérfanos de la compañía, pero terminó convirtiéndose en el experimento 1199. Esta es la triste historia del Dr. Thomas Clark. Ah, era él, amigos, Thomas Clark. Mírenlo aquí. Miren los juguetes que tiene atrás. Tiene a Huggy Boogie. Tiene este Huggy Boogie que es color como cian. Pero este quién es Sir Pop. Y esto es como una ranita que no conozco. Bron fue un juguete diseñado para ser un dinosaurio torpe y, ¿por qué no?, adorable también. No era un juguete popular como Huggy Wuggy, pero lo podías ver en toda la fábrica y hasta tenía su propia línea de botanas. Desde el capítulo 1 nosotros veíamos a Bron, pero nos dimos cuenta de ese Bron gigante que apareció en el capítulo 5. Nada fuera de lo normal, hasta que te das cuenta del humano que le dio vida en el proyecto Cuerpos Grandes. Déjate explico si eres nuevo. Ok, vamos a ver estas teorías, amigos, de los monstruos, cuerpos grandes, cuerpos gigantes. Y aquí estás. Decían que era imposible, y aún así tú... El que estaba hablando era el Dr. Sawyer. Tú rompiste todos los pronósticos. El Boxy Boo también es un monstruo cuerpo grande, amigos. primero de muchos. Naturalmente, has demostrado que mi iniciativa de cuerpos grandes es todo un éxito. Hoy se nos han abierto muchas puertas. La iniciativa era del Dr. Sawyer, imagínense ustedes. Gracias a ti. Ahora tenemos que empezar a adaptar ese apetito tuyo por la carne. ¿Por dónde empezamos? Ese apetito, es que tenía mucha hambre, amigos. El proyecto de Cuerpos Grandes era el plan macabro y oculto de la compañía de juguetes Playtime. La idea es tan simple como perturbadora. O sea, es que literalmente para entretener, si solamente hubieran hecho animatrónicos, hubiera sido genial ver monstruos, cuerpos grandes, pero que no hubiera alguien detrás. Pero es que lo que ellos hacían eran experimentos. Su idea era transferir mentes y órganos humanos a juguetes gigantes para crear trabajadores que nunca descansaran y fueran la atracción principal de la fábrica. Eso es lo que lo hace turbio, amigo. Ya eso es lo que lo hace creepy. Pero si únicamente hubieran hecho animatrónicos, hubiera sido genial y ya hasta ahí. Más bien serían esclavos de plástico que no necesitan comida ni sueldo y que jamás pudieran escapar de la fábrica. En la mayoría de los casos usaban a huérfanos. Eso también es bastante cuestionable. Pero en el caso de Bron, el alma o el humano que le dio vida al juguete fue un empleado de la compañía, el Dr. Thomas Clark, un hombre que dedicó toda su vida a la medicina. Se piensa que era un pediatra.
O quizá era un empleado que trabajaba cerca de los niños dentro de la compañía por 36 años. ¡Dios, 36 años! ¡Ya le estaba a punto de jubilarse! Y su trabajo era mantener sanos a los niños del orfanato. O sea, imagínate tú a punto de jubilarte y convertirte en un juguete. Yo no me imagino eso. Lo malo del asunto es que esta persona sabía lo que la iniciativa Cuerpos Más Grandes le estaba haciendo a los niños. Él conocía los experimentos. Los niños confiaban en él y él decidió callar, así que se piensa que era un espectador cobarde. Pero la vida no perdona, y menos el karma. Fue diagnosticado con cáncer. Mira, esto es lo que yo les decía, amigos. Él tenía una enfermedad literalmente que no tenía cura. Ya él estaba más del otro lado que de este lado. A sus 59 años. Y bueno, desesperado por aferrarse a la vida, se ofreció como voluntario para convertirse en el experimento 1199, aún sabiendo las horribles consecuencias, creepy. Así que transfirieron su conciencia y parte de sus órganos al cuerpo de Bron, solo para sobrevivir al cáncer. Ya desde ahí es donde lo convirtieron en Bron, pero pasó algo, amigos, y es que cuando colocaron a Bron con los demás juguetes, es decir, donde estaban los otros niños, él no cayó bien y lo empezaron a atacar. ¡Qué costo! Thomas despertó en el cuerpo de Bron, pero el juguete estaba roto, mostraba Ay, está moviendo los ojos, ¿ustedes vieron? niveles de desorientación mayores que otros experimentos. Ahora Thomas estaba sintiendo el mismo dolor que muchos huérfanos experimentaron, y solo para prolongar su vida. Pero lo peor aquí viene. Lo peor fue cuando... Miren, a él lo dejaron aquí en este cuarto donde estaban otros juguetes, y él empieza a mirar para todos lados. lo pusieron en la misma habitación con otros experimentos. Este es el pop de él. Aquí está Candy Cat y de este lado PJ Puka Pillar. Y también hay varios Wakabugi por ahí, y este que parece ser Huggy Buggy o Kissimisi. Experimentos fueron huérfanos a quienes les quitaron su vida, niños que estaban llenos de ira contra los trabajadores de la empresa. ¿Y qué crees que ocurrió? ¡Lo atacaron, amigo! Rápido reconocieron que Thomas era Bron el dinosaurio, que ahora era uno de ellos. Así que lo atacaron sin piedad y le arrancaron la laringe a mordidas. ¡Auch! El sujeto es Thomas Clark, de 59 años, empleado de tiempo completo en Playtime Co. desde Ahí es donde está describiendo todo, amigos. Él fue voluntario. 1955. Hace 6 meses fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Ahora, el señor Clark, en pleno uso de sus facultades mentales, se ha ofrecido como voluntario para este experimento. Él pensaba que iba a salir bien, amigos, pero a ver, si él hacía experimento con los demás, ¿cómo iba a esperar que lo trataran? Miren que, por cierto, aquí estoy viendo a Bunso Bunny. ¿Quién se prestaría para ser Bunso Bunny? ¡El conejito malo! Bunso Bunny, bebé. El sujeto 1199 mostró mucha más desorientación de la que esperábamos. Las métricas de las pruebas mentales posteriores también se redujeron prácticamente a la mitad. Es solo una conjetura de mi parte, pero no creo que sepa dónde está o qué le ha sucedido. Para empeorar las cosas, los otros experimentos se dieron cuenta de que el 1199 era diferente. Se dieron cuenta de uno, amigos. Y ahí es donde lo empezaron a atacar. Ahí se lo encontraron ya todo tirado, amigos. Lo habrían matado si el equipo de investigación no hubiera intervenido, e incluso así hubo daños significativos en las estructuras internas y en parte de su anatomía. Específicamente la laringe y la tiroides Amigos, literalmente no querían a Bron, o sea, se nota. fueron completamente devoradas. Tomó 12 horas de cirugía estabilizar al 1199. Y lo bueno es que trataron de salvarlo, y creo que lo salvaron. Por ahora, Miren, ahí está. lo mantenemos separado de los demás. ¡Pobrecito! ¡Está aisladito! Logró sobrevivir después de una cirugía de 12 horas y fue confinado a una prisión para sufrir dolor eterno. Pobre Thomas. Y todavía estará ahí, amigos. Todavía estará ahí atrapado, prisionero. Era un pediatra que tenía miedo a morir. ¿Qué fue de Thomas? La mente de Thomas se perdió hace mucho tiempo. Su cuerpo creció junto con sus entrañas. Ahora es un animal, mitad juguete, con los instintos básicos de un dinosaurio. Ah, pero esperen. Él estaba chiquito como un juguete y él puede crecer. O sea, ellos desde el inicio no son ya grandes.
Miren cómo ha crecido. Ya está bastante grande. Y lo alimentan a punta de pasto, de hierbita. Se alimenta de lo que puede, pero otras criaturas, huérfanos transformados en juguetes, se alimentan de su cuerpo. No, amigo, por eso es que lo vemos así gigantesco. Están comiendo vivo. Comemos todos. Ahí eso lo dijo un Autimal. Es que son malos los Autimal. Solo que de tanto dolor que ha sentido a lo largo de su transformación, la mente de Bron o Thomas se desconectó por completo. Ahora, ¿crees que Thomas se merece? O sea, este era Thomas, amigo. Cuando nosotros vimos a Bron, estábamos viendo a Thomas. He quedado en shock, amigos. Sí, ese cruel destino solo por callar. Digo, porque pudo intentar denunciar los horrores de la fábrica, pero no lo hizo. Pero si crees que lo de Thomas fue cruel, espera conocer el destino de quienes debían ser el corazón de la fábrica, las maestras. Uy, amigos, las historias de Miss Delight es bastante cruel, porque literalmente eran varias maestras, eran muchas. Solo miren la cantidad. Aquí mal contadas veo como 8. Porque toca hablar de las hermanas Miss Delight. Les habla la señorita Delight. Disculpen las molestias. Mira, ahí tiene un Bron ahí también. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Bueno, y si Playtime necesitaba pediatras para cuidar a los niños del orfanato, también necesitaba educadoras que no hicieran preguntas y trabajaran sin descanso. Pero Eso suena bastante cruel, amigos. La verdad que sí. Creaban estos monstruos para ahorrarse unos cuantos pesos, para ahorrarse el salario de otras personas. Los ponían a trabajar sin cesar, amigos. ¿quiénes eran estas mujeres antes de ser las hermanas? Podríamos decir que Playcare, una sección subterránea y oculta de la fábrica encargada de cuidar a los niños, lo más seguro es que tomó a varias empleadas. Mira, esta era obra de las Miss Delight, amigos. Estaba dando su clasecita. Miren, aquí de hecho tienen el traje de Miss Delight, ¿no? Es muy parecido. Maestras del orfanato original o quizá, esto sí está curioso, reclutaron a huérfanas, a adultas con distintos nombres, También puede ser. con diferentes pasados, a quienes les borraron su identidad individual y las obligaron a actuar como hermanas para que los niños se sintieran más en confianza. Además, porque era más fácil presentar a maestras parecidas con el mismo cabello rizado que diferentes desquiciadas al mismo tiempo. Pero la tragedia de Miss Delight llegó con la hora de la alegría. A ellas las encerraron, amigos. Las encerraron en un salón de clases. No podían salir. El día en que los juguetes se rebelaron, ese día las puertas de la escuela fueron selladas desde afuera. Se piensa que fue el mismo Catnap, porque al parecer Miss Delight había escuchado su respiración al otro lado, pero tiene sentido cuando escuchemos el audio. Escuchen, aquí es donde ella nos explica. Hoy tocaron a la puerta. Pude escuchar cómo respiraba. Sea lo que sea esa cosa, no contestó cuando le hablé. Me pasé horas después de que todo se quedó en silencio, dándole vueltas a la cabeza, pensando si eso fue lo que nos encerró aquí. ¿Por qué lo hizo Catnap? En un audio se puede escuchar que Miss Delight aún conserva algo de su humanidad. Esto para nada le gustaría al prototipo, porque eso estropearía sus planes. Acuérdense que el prototipo quiere, entre comillas, arreglar a todo aquel que no lo obedezca a él o no haga lo que él quiera hacer. Y Miss Delight al parecer tenía todavía algo de humanidad. Es decir, ella no estaba tan de acuerdo con hacer lo de la hora de la alegría. Y entonces el prototipo le dijo a Catnap, bloquea la puerta para que ninguna de las maestras Miss Delight salgan. Catnap dijo, ¡como digas, prototipo! Y ahí es donde las encerró. Hora de la alegría. Así que lo más seguro es que le ordenara a Catnap que las encerrara. Bueno, Claro, amigos, eso tiene sentido. Dios, pero cuánta maldad hay. ¿Y saben qué es lo peor? Que como ellas duraron mucho tiempo encerradas, empezó a perder la cordura. Y luego se empezaron a destruir entre ellas, se empezaron a comer entre ellas. Y solamente quedó una, que fue la que nos atormentó en el capítulo 3. el chiste es que dejaron a todas las maestras abandonadas, a todas estas mujeres en plena oscuridad y lo peor, sin comida. ¿Y Dios, ahí es donde empezaron a perder la cabeza, amigos. qué crees que ocurrió después? Escuchen.
Armé una especie de arma. Ah, sí, aquí es donde creó el mazo, amigos. Que por cierto le puso nombre y según ella le hablaba. Lápices, reglas, cinta y cuerda. La empecé a llamar Barda. Sí, así se llamaba. ¡Ese era el nombre! Está medio improvisada. Pero si esa puerta se abre, tengo que estar lista. El hambre las enloqueció. Enloquecieron cuando se dieron cuenta de que nadie vendría a salvarlas y pues su instinto de supervivencia tomó el control. Amigos, Miss Delight da miedo. A mí me da mucho miedo Miss Delight. Y para no morir de hambre, se construyó un enorme mazo de lápices y reglas al que ella misma llamó Barb y acabó con la vida de sus propias compañeras. Así es, tuvo que acabar con la vida de sus propias hermanas. Dios, es que esto yo creo que es una de las historias más impactantes de Poppy Playtime. Y devorarlas una a una, simplemente para sobrevivir. Pobre mujer. Una maestra atrapada en la oscuridad a la que le negaron hasta saber si sus niños estaban bien. Ah, sí, porque esa es la otra. Ella se preocupaba mucho por sus estudiantes. Es decir, ella preguntaba insistentemente, ¿cómo están ellos? ¿Ellos están bien? ¿Ellos están bien? Porque el siguiente audio muestra su lado humano y su lado trastornado de una transformación fallida. ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están. ¿Están Y ahora alguien le habla, amigos, escuchen. en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Esa es la voz de quién? El que responde, ¡no! ¡Sí! ¿Quién es ese? ¿Puedo verlos? No. Y eso fue todo. No me dijo nada más. Era ella contándoselo a alguien más. Probablemente el no o el sí era Catnap. Acuérdense que él es el único que habla con esa voz así. Que da miedito, amigos. ¿Se empieza a reír? Seguro porque sabía que los mataría a todos. ¿Qué? A ver, les tengo una pregunta, amigos, entre Miss Delight y Lily Lovebreak. ¿Quién está más loquita? Comenta este emoji si crees que Miss Delight está más loquita. Y comenta este emoji si crees que es Lily Lovebreak. A pesar de estar atrapada, aterrorizada y hambrienta y haber perdido la cabeza para acabar con sus hermanas, Miss Delight aún así estaba preocupada por los niños. Ella solo quería saber dónde estaban sus alumnos, pero Catnap la dejó sin muchas respuestas. Ahora, esto no quiere decir que su mente quebrada fuera a salvar a los niños, no. Es verdad, es verdad. Probablemente ella estaba jugando y se estaba metiendo en el papel de profesora, los encerraba en un salón y luego, ¡boom!, destruía todo lo que ella quisiera. Y hasta podría devorarlos, y esto confirma que la transformación a juguetes provoca que se conviertan en animales primitivos que solo piensen principalmente en alimentarse. Ya lo había dicho Mommy Longlegs antes. Obedece las reglas o te voy a descuartizar. Eso que acaba de decir Mommy Longlegs es bastante serio. Mientras sigas con vida. Amigos, lo está diciendo en español. ¿De qué manera yo puedo tener el Poppy Playtime 2 en español? Es que todavía no lo he podido conseguir en español. Con eso van 3 pruebas. Bueno, Creepy, ¿crees que Miss Delight es realmente un monstruo malvado o solo una víctima más llevada a la locura extrema? Digo, porque nadie debería ser encerrado en la oscuridad y ser obligado a elegir entre morir de hambre o comerse a sus propias... No, es que, o sea, no tenía opción. La pobre Miss Delight quedó ahí prisionera y no sé cuánto tiempo duró. Creo que duró bastante tiempo. Creo que llegaron a decir cuánto tiempo duró ella, ¿no? Las compañeras para sobrevivir. Pero al final, la pobre termina sin vida, aplastada por una puerta mientras perseguía al protagonista. Este es el final de ella. El triste final de Miss Delight. Y su cuerpo es recogido por el prototipo, que aprovecha los desperdicios o lo que queda de otros juguetes. ¿Y qué hizo el prototipo con ella?
ahora te voy a contar la mayor tragedia y traición que ocurrió en Playcare, porque ahora es el turno del mismísimo Catnap y la triste historia del pequeño Theodore Grumble. Pobrecito, amigos, esta historia es bastante triste. A medida que Playtime perdía tiempo y popularidad, la compañía debía tener nuevas ideas. De ahí surgieron los Smiling Critters y Catnap fue diseñado para ser el corazón de la pandilla, un gato morado que ayudaba a los niños a dormir con su presencia. El viento da mucho miedo. ¡No puedo dormir! ¡Hey! Estaremos bien, lo prometo. Aquí es donde llega Catnap, luego esparce su gas rojo y hace que los demás Smiling Critters se duerman. Pero ojo, ellos no se duermen enseguida, empiezan a reír como locos. ¡Catnap! Porfa, ayúdanos a dormir, Catnap. ¡Lo necesitamos, Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! Aquí es donde él bota gas rojo. Y empiezan a reírse, amigos. Más bien con su humo rojo. Esto no fue bien aceptado por el público porque les causaba pesadillas a los niños, entre otras cosas. Pero es seguro el último juguete de Playtime Co. Esto sale en las noticias, amigos, miren. Para sus hijos. Este es Catnap. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y parece bastante inocente. Ay, en verdad botaba el gas, amigos. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Pero bueno, detrás de este personaje estaba el alma atormentada de un niño. Como ya sabes, Playtime Co. usaba huérfanos para su proyecto Cuerpo. Mira. Aquí están los nombres de los huérfanos. Por aquí está el de Theodore Grumble, que es el de Catnap. Grandes, y Theodore era uno de ellos, un niño real que vivía en el orfanato Home Sweet Home dentro de la fábrica. Theodore no era un niño normal, o eso parecía, porque existen documentos médicos del mismo psiquiatra Harley Sawyer que revelan que Theodore era un niño problema. Bueno, digamos que era muy antisocial y no hablaba mucho con otros niños, pero lo raro es que Theodore tenía un amigo imaginario. Amigo imaginario entre comillas. Miren quién era el amigo imaginario, amigos. Era el prototipo. Que le hablaba desde las sombras. Este amigo imaginario. Mírenlo aquí está la garra. Y esto lo dibujó él teniendo 7 años. Le daba órdenes y un propósito que el pobre niño tanto buscaba en su soledad. ¿Y sabes quién era ese amigo? Era él, amigos, el prototipo. Así es, era el prototipo, el experimento 1006. El prototipo es una mente maestra y manipuladora, y por lo mismo fue fácil acercarse al pobre niño y convencerlo de que robara un Grab-Pack específico. El Grab-Pack verde, curiosamente, es con ese Grab-Pack con el que nosotros lo derrotamos. Y la historia real de Theodore en la vida real, o sea, la versión humana de él murió electrocutado. Y Catnap también fue electrocutado, o sea, todo coincide, amigos, todo va conectado. Típicamente uno con la mano verde eléctrica, o sea, date cuenta del plan detallado del prototipo. Theodore usaría el Grab-Pack para abrir una pesada puerta de mantenimiento y así dejar escapar a todos los huérfanos, porque el prototipo lo convenció de ser un salvador y estar del lado de los huérfanos, y en parte sí, pero esto lo descubrirás cuando te platique la verdad sobre si el prototipo es el hermano de Poppy. Esto está interesante, amigos, que el prototipo sea el hermano de Poppy. Esto me va a volar la cabeza. Pero bueno, Theodore era solo un niño, no tenía ni idea de cómo usar el equipo, y en mi video principal expliqué que el equipo era muy peligroso si no se usaba correctamente, así que Theodore, al intentar abrir la puerta, recibió una fuerte descarga eléctrica que casi acababa con su vida. No puede ser, amigos, pobre Theodore. Aquí es donde la mente manipuladora entra al rescate. El prototipo, al ver que su fiel sirviente estaba muriendo, en lugar de escapar por la puerta abierta, lo cargó y se lo entregó a los científicos de la fábrica para que lo salvaran. A ver, como dato curioso, adivina quién le dio RCP de emergencia para mantener al niño con vida. ¿Quién? Quiero saber quién fue. El mismísimo Dr. Thomas Clark.
Bron, porque todo en esta juguetería maldita se conecta, todo está bien pensado, pero si vamos a los detalles es muy fácil perder el hilo, creepy. Bueno, vamos a continuar, pero ya sabes que Playtime no perdona y mucho menos desperdicia el cuerpo de un niño recién accidentado. No, amigos, enseguida lo fueron convertido en experimento, ¿no? Entonces, en lugar de curarlo y devolverlo al orfanato, la compañía vio la oportunidad perfecta para sus experimentos y como los pulmones del niño quedaron muy dañados por la electricidad, lo sometieron a la iniciativa de cuerpos grandes y transfirieron su conciencia al cuerpo de Catnap. Y aquí viene lo bueno. Amigos, en este video que nosotros vimos, un video restringido, Catnap decía que su nombre era Theodore, no Catnap. Para que el niño fuera fiel al personaje, reemplazaron sus pulmones y los conectaron con un mecanismo en su esófago. Oh, por eso es que él botaba el gas rojo, con el que podía exhalar el gas rojo alucinógeno. El gas era una mezcla de ingredientes químicos que aún se desconocen, pero mezclados con la flor de amapola o la flor de poppy que ya conocemos, la misma flor que la compañía usaba para los experimentos y transferir las almas de sus víctimas, por así decirlo. La idea era que el gas funcionara como un sedante instantáneo. Escucha, porque esto es horrible. Para que los niños se durmieran rápido sin notar que se los llevaran para experimentar con él. Ok. Entonces esa es la razón por la que Catnap podía botar el gas rojo y también la razón por la que Catnap lo hacía, para luego llevárselos y hacer experimentos con ellos. Ellos no sabían ni siquiera. Pero también tenía otros efectos. Según sus pruebas, el gas mejoraba la memoria y el procesamiento emocional de los niños, pero la realidad era otra. Por las pesadillas, amigos. Imagínate ver ese Catnap todo huesudo por ahí persiguiéndote en los sueños. Que en realidad llevaba a los niños al infierno, con alucinaciones extremas, pesadillas que les alteraba el corazón y causaba terrores nocturnos tan fuertes que los niños gritaban mientras dormían, y lo más perturbador es que funcionaba como controlador mental. Catnap podía manipular sus mentes para lo que él quisiera, pero aquí viene la ironía de las cosas. Programaron a Catnap para ser el perro guardián del orfanato. Era como quien dice el que cuidaba todo, pero amigos, ustedes se dieron cuenta de que cuando él nos durmió con el gas rojo, lo que hizo fue que nos mostró a un Oogie Boogie pesadilla. O sea, él manipulando nuestras mentes. En el sueño nos mostró a Oogie Boogie pesadilla porque sabía que nosotros a él le teníamos mucho miedo, o sea, al Oogie Boogie. Y lo mostró de una manera mucho más aterradora, mucho más monstruosa. Porque ahora su trabajo y su única razón de existir era soltar el gas rojo para mantener a sus antiguos amigos, a los huérfanos sedados, alucinando y dormidos. Pero en realidad tenía que evitar que intentaran escapar de la fábrica como él alguna vez quiso hacerlo. Y como lo mencioné antes, encerró a las hermanas Miss Delight porque todavía mostraban algo de humanidad y para el prototipo eso era un obstáculo. Pero entonces, ¿qué le pasó al resto de su pandilla? ¿Qué le pasó a los demás, amigos? ¿Y por qué en un momento cuando vimos a Doug de versión monstruo cuerpos gigantes, él dijo, esto lo hizo Catnap y esto es lo que él le hace a los herejes? Los Smiling Critters, como Bobby Bear Hug o Picky Biggie, porque recuerda que también eran niños reales del orfanato. Bueno, ahí te va. Cuando la fábrica se convirtió en un caos y todos los cuerpos de los trabajadores fueron devorados, o sea que la comida se terminó. Dios, no me digas que se empezaron a atacar entre ellos. Catnap, el amigo que se suponía debía cuidarlos, los abandonó. No, los dejó solos. Abandonó a los Smiling Critters y de nuevo el hambre hizo lo suyo. Miren, ahí está el Doug de comiéndose un Bobby Bear Hook. Está todo hambrientito. Y ahora aquí está Bob, amigos, toda camuflada. Los volvió salvajes y estos niños atrapados en los peluches terminaron casándose y devorándose entre ellos. Catnap permitió que sus propios amigos se convirtieran en comida y el único que intentó defenderlos fue Dog Day y ya sabemos cómo terminó, partido a la mitad y en Dios, pero o sea, yo me pregunto, ¿quién le hizo eso a Dog Day? ¿Fue Catnap? ¿O fueron los demás Smiling Critters? Encadenado a una celda. Poppy, viniste a salvarnos. Pero no queda que salvarlo. No aquí. Millones de pares de ojos te miran. Observan.
Está hablando de los Smiling Critters, millones de pares de ojos. O sea, hay millones de Smiling Critters. Te aguardan con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel y devorarte pedazo a pedazo. Esa cosa, Catnap. Ahí es donde él habla. Está hablando de Catnap. El prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. ¿Podrás sobrevivir tantas tragedias, Creepy? En verdad, Poppy Playtime es muy crudo, si lo piensas. Bueno, al final del día, el pobre Theodore solo era un niño incomprendido y solitario que solo quería un amigo y terminó convertido en un monstruo gigante, obligado a ser el carcelero de sus propios hermanos. Su mente fue tan manipulada por el prototipo que terminó adorándolo como a un dios. Incluso le hizo esta escultura, este monumento. Les hago una pregunta, ¿sí se parece al prototipo? No sé, amigo, no se parece en nada. Haciendo todo lo que le pidiera y cazando a cualquiera que se opusiera a su salvador. Al final, cuando perdió contra el protagonista, curiosamente electrocutado otra vez e incendiado por su propio gas, entregó Es igual, amigos, así fue el triste final de él. Su cuerpo al prototipo, que se fusiona con cada juguete caído. Pero es que lo peor es la traición, amigos. Porque él ahí se está revolcando, pero él seguía vivo. Luego ve llegar al prototipo y se le arrodilla, amigos. Esto me impactó mucho y se lo lleva. ¿Catnap era realmente un monstruo malvado? ¿O solo fue un niño manipulado que nunca tuvo una oportunidad en ese maldito lugar? Es que en verdad es triste porque nadie se merece ser engañado para terminar como una pesadilla viviente solo para seguir las órdenes del único ser que le prestó atención desde las sombras. Él fue manipulado, o sea, en realidad Catnap no quería ser malvado. Lo utilizaron, lo manipularon, jugaron con él, literalmente lo convirtieron en un monstruo que después iba a darnos pesadilla y todo en contra de su voluntad. Y ahí está hablando el Oli, amigos, el traidor, porque él se llama Oliver, pero realmente es el prototipo. Con Catnap muerto, estás muchísimo más cerca al prototipo. Un paso más cerca de la victoria. Ya hiciste tu elección. Vamos a continuar, Creepy. Mary. Vamos a hablar de alguien que intentó ser la madre que los huérfanos jamás tuvieron. Espera. Este es Mommy Longlegs, amigos. ¡Mírenla! Y ella se sentía la madre de todos. Vamos a hablar de alguien que intentó ser la madre que los huérfanos jamás tuvieron, pero se convirtió en una pesadilla elástica. Hablo del experimento 1222, Mommy Longlegs. A diferencia del Dr. Thomas Clark, que era un adulto, la persona detrás de esta simpática muñeca era en realidad una niña huérfana de nombre Mary Payne. Y sí, existen los documentos que confirman su transferencia de Así se llamaba ella, Mary Payne. Cuerpo. Mira, Mary era una niña complicada como Theodore. Sufría de pesadillas y varias veces se portaba muy agresiva con los científicos y los empleados de la fábrica. Bueno, es que en esas... Yo no me explico por qué a él le tapaban la cara, amigos. ¡Qué misterio! Él es Preston. Situación en la que tenía que sobrevivir a diario, creo que ese comportamiento sería normal. A pesar de eso, Mary era extremadamente protectora con los huérfanos más pequeños. Bueno, digamos que tenía un instinto maternal gigante porque cuidaba y protegía a los niños como si fueran sus propios hijos. Y es que los científicos mantenían en observación a todos estos niños para analizar sus capacidades y saber si eran aptos para la iniciativa de cuerpos grandes. A mí eso me daría miedo, amigos. O sea, estar en ese lugar donde están las estaciones de juegos y ver a Mommy Longlegs caminando por ahí de un lado para otro, les juro que me daría mucho miedo. Y pues claro, que notaron el hermoso comportamiento de Mary y el vínculo que tenía con los niños que la usaron en su contra. Es como decir, oye, mira cómo los niños confían ciegamente en ella, ¿por qué no la usamos? Entonces la sometieron a la iniciativa de cuerpos grandes y transfirieron a esta pobre niña al cuerpo de Mommy Longlegs.
y desde entonces se encargaba de cuidar a los niños en la estación de juegos. Hacía las tareas que más le encantaba, jugar con los niños, los guiaba y sobre todo los hacía sentir seguros. Pero imagínate la tortura psicológica para Mary. Estaba atrapada en este enorme cuerpo de plástico. Pobrecita, estaba ahí toda prisionera y me imagino que todo era en contra de su voluntad, o sea, ellos no pedían estar ahí. Creo que el único que fue un juguete a voluntad propia fue Bron y la pasó bien feo. Y tenía que jugar y convivir con estos niños todos los días para que al final, con todo su dolor, viera cómo los científicos se llevaban a los niños uno por uno hacia los laboratorios para nunca más volver. O si volvían, porque si pasaba, ya no eran ellos. O sea, ella veía cómo se los llevaban los científicos, amigos. La verdad es que ha de haber sentido mucha impotencia, un dolor muy fuerte de no poder salvar a sus niños. Y si lo piensas, exactamente eso fue lo que terminó con la mente de Mary, porque aparte, ella creía que era la madre de esos pequeños y siempre veía cómo se los arrebataban. Ella se sentía la mamá de todos, por algo el nombre, Mommy Long Legs. Lo feo es que, se llevaban a esos niños para hacer experimentos y nunca le enteraban. Ella ya solamente veía cuando volvían siendo un experimento. Pero dentro de su locura, también creía que los niños simplemente la abandonaban, la dejaban sola. Yo creo que se sentía despreciada y una traición que no podía entender. Por eso Mommy Long Legs tiene tanto odio con el personal, con los ex empleados de la empresa y con el protagonista. ¡Un nuevo compañero de juego! Dios, ahí es donde viene la Mommy Long Legs. Pasó tanto tiempo. ¿No te emociona, Poppy? La Poppy como que no me emociona, suéltame, loca. Muy emocionante, Mommy. Mommy escuchó que la señorita Poppy quería regalarte el código del tren para irte. ¿Cómo es eso divertido? Pero, ¿por qué no jugamos un poco? La estación de juegos aún funciona. Será como en los viejos tiempos. Y si ganas los 3 juegos, te doy el código del tren. Me gusta la voz de Mommy Long Legs. Mommy ama esa idea, Poppy. Hoy vamos a tener tanta diversión. No sé, yo siento que Mommy Long Legs con Lily Lovebraid se la llevarían muy bien. Es que las dos están igual de loquitas. Ve a Memoria Musical y Mommy preparará todo. Obedece las reglas o te voy a descuartizar. Ahí es donde nos amenaza Dios. Y devorar tu No. No vas a hacer eso, Mommy. Carne mientras sigas con vida. Y se va riéndose. Dios mío, es una loca. No era agresiva nada más porque sí, ella tenía tanta furia acumulada, la furia de una madre a la que le arrebataron a sus hijos frente a sus propios ojos, una y otra vez. Por eso su voz cambia de dulce a infantil a una mujer desquiciada en cuestión de segundos. Por eso le grita al protagonista. Los juguetes en este juego solían tener hilos atados a ellos, así podían ser detenidos cuando se acercaban demasiado a los ¿Se escucha la voz dulce que tiene? Se escucha súper amable. Niños. Tenía hilos atados en la boca y ella se los quitó. Diviértete. Por eso es que los Wakabugi tenían la boca abierta y aquí es donde viene ella, amigos. Quiero escuchar esta parte en español. Te dije que no hicieras trampa e igual lo hiciste. Yo odio a los tramposos. Ahora vamos a jugar. Ya le cambió la voz, amigos. Se escucha más agresiva, más furiosa. Un último juego. Miren este detalle, amigos. Los ojos los tiene aquí verdes, pero cuando se enoja se le ponen grandes y todo negro aquí alrededor. En cambio, cuando Lily Lovebraid se enoja, se le ponen los ojos chiquititos. Pongan atención a los ojos de Mommy. Se llama Escondida. ¡Miren eso! Ella solo quería proteger su pequeña estación de juegos de los trabajadores que tanto daño le hicieron.
Además, Creepy, date cuenta que era una niña jugando a ser madre, y además no sabemos cómo la transformación afectó su cerebro. Entonces podemos pensar que Mommy Longlegs era un villano desde los ojos del protagonista y a la gente inocente que mató en la... Es verdad, o sea, para mí era una villana, pero resulta que tiene una historia muy triste. Ella, Catnap, Dewey, todos, amigos, todos. Hora de la alegría. Pero en esa situación, cuando tienes la oportunidad de ser libre, ¿cómo puedes distinguir quiénes eran inocentes o culpables de los trabajadores que corrían? Ella simplemente era una niña a la que le rompieron el corazón tantas veces que su mente no pudo más. Así es esto. Y al final, la pobre termina suplicando por su vida en la trituradora. No, este es el triste final de Mommy. Aquí es donde nosotros destruimos a Mommy Longlegs. Y ella empieza a gritarnos cosas. Yo esto no lo entendía. Vamos a escucharlo ahora en español. No quiere ser parte de él. ¡No me puedes hacer esto! Aterrada porque sabía perfectamente que el prototipo la reciclaría para hacerla parte de él. Y así fue, amigos. Aquí vemos el brazo completito. Piensa en esto. Mary solo quería proteger a los suyos como tú y como yo lo haríamos. ¡Te dije que no hicieras trampa! ¡E igual lo hiciste! ¡Yo odio a los tramposos! Pero ahora vamos a bajar a lo más oscuro, o más bien a los pisos más bajos y ocultos de Playtime Co., donde están los experimentos con más torturas y Uy, esta es una de las más impactantes, amigo. Ya la vimos también en el capítulo 3. Creo que se llama Riley, ¿no? Lógica. Y si pensabas que ya era todo, pues no. Aún hay más pesadillas como el experimento 1468. Lily Lovebraid. Lily Lovebraid. Nos van a hablar de Lily Lovebraid, amigos, que antes era Gracie Green. Eso lo descubrimos en el mismo capítulo. El mismo capítulo 5 que me impactó demasiado. La chica con estilo y pelo fuera de este mundo. Ven a mi pijamada y trenzaremos nuestro pelo. O mejor conocida como Gracie Green o Miss Gracie. Hola, pequeñín. Mira. Detrás de esta muñeca sonriente hay una mujer llamada Gracie Green. Los niños del orfanato la conocían como Miss Gracie, porque siempre las maestras o educadoras las llaman Misses, ¿no? Solo que ella no era la maestra que todos los niños adoran. Eres un juguete. Siempre lo has sido. En realidad, Gracie era la consejera de bienestar e integración. Ella era la que nos buscaba lavar el cerebro, amigos. Suena bonito, ¿no? Sí, suena un título amable, pero ahora que escuches bienestar e integración, lo vas a relacionar con pesadilla. Y déjate digo por qué. Gracie era la encargada de hacer los videos de condicionamiento de los niños, o más bien, videos de lavado de cerebro. Esto podría tener varios nombres, videos de tortura psicológica. Sí, amigos, o sea, literalmente era algo fuerte lo que ella hacía. Era algo muy cuestionable. Era literalmente el niño recién transformado en monstruo, lo metían en un cuarto y le ponían videos de Gracie para convencerlos de que esta es la nueva normalidad, de que tienen que adaptarse porque así deben vivir. Cintas de reprogramación humana, ¿cuál te gusta más? Porque también podrían llamarse videos de aceptación de identidad, o mejor, transición de conciencia, porque así es. Gracie grababa y diseñaba las cintas que obligaban a los huérfanos a olvidar quiénes eran, sus nombres. Incluso a Catnap aquí le estaba mostrando videos de Gracie. Toda su identidad funcionaban para borrar la mente de los niños. Después los científicos los transformarían en juguetes gigantes y al final debían convencerlos de que la carne y los huesos eran asquerosos y que ser de plástico o peluche era un paraíso. Eso es lo que ella buscaba con los experimentos, amigos. Convencerlos, hacerles saber de que así como están, están mejor. Dice que no podemos ser juguetes, pues le volamos la cabeza. Y tremenda edición que le metían para la época, amigos.
Ahora que escucho la risa se parece bastante a la de Lily Lovebraid. Obviamente la misma persona, pero no lo había asociado dentro del juego de inmediato. Los videos los convencían de ser juguetes, videos donde Miss Gracie repetía una y otra vez que ser un juguete era lo mejor y que significaba alegría. Era toda una manipulación para convertir a niños inocentes y huérfanos en esclavos obedientes de la fábrica. Y en el último episodio pudimos ver cómo Huggy Wuggy fue programado. Hay videos de cómo Catnap fue programado para olvidar quién era. Y aquí estamos viendo al Catnap, amigos. En verdad lo estaban programando, le estaban lavando el cerebro. De hecho, creo que en este video restringido de Poppy Playtime le preguntaban a Catnap ¿cuál es tu nombre? Y él decía Theodore. No decía Catnap. Ya al final fue que dijo que se llamaba Catnap. Convertirse en un juguete, pero la tragedia llegó durante la hora de la alegría, el día en que los juguetes finalmente tomaron el control, una revolución, cansados de tanta injusticia de la cual podemos pensar que el prototipo es un salvador, pero todos ellos se rebelaron, amigos, todos los monstruos. Y en la hora de la alegría a Gracie Green la atacaron, Smiling Critter, pero el que se la comió literalmente fue Baba Shops. ¿Qué pasó con la señorita Gracie? Bueno, todos esos juguetes transformados que alguna vez fueron niños y que ella torturó con sus videos, sabían perfectamente quién era ella. Estaban hartos de escuchar su voz en esas cintas. Solo imagina ver la cara de Miss Gracie, escuchar su voz mientras recibías choques eléctricos. Eso podía provocar dos cosas. Sí, amigo, o sea, era mucha maldad lo que hacía Gracie. Una, que te diera mucho terror y asco ver su cara y escucharla de nuevo, o dos, odiarla con todas tus fuerzas. Y creo que era la dos, todos la terminaban odiando. No sé, por suerte ninguno de nosotros vivimos eso. Así que cuando la atraparon, no acabaron con su vida de inmediato. ¿Para qué? No, la muerte era un castigo demasiado rápido para Miss Gracie. No, merece más por todas esas horas que le hizo pasar pesadillas a los chicos. Entonces, para ella, planearon algo muy especial. Se la llevaron a la fuerza y el mismo prototipo en persona la encerró en confinamiento solitario en una especie de casa de muñecas. ¿Y adivina qué? La obligaron a ver sin parar sus videos durante... Dios, o sea, ella ya convertida en juguete se estaba viendo a sí misma versión humana, lavándose el cerebro ella misma. Creo que eso fue lo más cruel de todo, ¿no? Días, sus propios videos que lavaban el cerebro una y otra vez, exactamente de la misma manera que ella lo hizo con los niños. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ella estaba 100% consciente de que sus videos eran una tortura mental que usaban con los niños, y por más que trataba de convencerse de que no era un juguete, de que no era Lily Lovebraid, al final no pudo. Señorita Gracie. Aquí está hablando ella, escuchen. Ya ella está convertida en juguete y está hablándose como señorita Gracie y después de la nada empieza a cambiar a Lily. Escuchen. ¿Tienes un nombre? ¿Cuál era? Pero, ¿de qué hablamos, señorita Gracie? ¿Es otra lección? Ahí está hablando como Lily. Ay, solo ignórala. No es real. ¿Acaso no soy real, señorita Gracie? Ella dice que yo soy real. Yo soy la señorita Gracie. Reacciona. Tonta. Está en la pantalla. No aquí con nosotros. Dios, o sea, ya ella siendo Lily está diciendo tonta, está en la pantalla. O sea, en la pantalla está Gracie, nosotros somos Lily. Mira alrededor. Mis manos de plástico, mi cara. No soy. Pensé. Y ahí empezó a reírse. ¡Ay, qué vergüenza! No puedo creer que pensaba que estabas aquí, señorita Gracie. ¡Qué ridículo! Dios, o sea, la pobre Lily Lovebraid la pasó bien feo. Su mente quedó súper confundida. Amo a Huggy y amo a Kissy y amo a todos. Yo creo que eso fue sarcasmo. Ella no ama a nadie. Ya no pudo más y se convenció. Una vez que estaba convencida de que era un juguete y se había vuelto completamente loca mientras luchaba contra su propia identidad, la llevaron a cirugía del proyecto Cuerpos Grandes y transfirieron su mente al cuerpo de Lily Lovebraid.
Pero ¿sabes qué es lo más perturbador del asunto? Imagínate, encontrar su propio cadáver humano desechado en Es verdad, y ella lo llevó para su habitación, ahí lo tiene conservadito. una cajita de muñeca. Está bien. Amigos, esto es súper impactante. Estás bien. Vuelve a dormir. Nadie volverá a lastimarte. Nunca más. Y como su mente ya estaba dañada, totalmente limpia por sus propios videos, no se reconoció a sí misma. Al contrario, Gracie, ahora como Love Grace, pensó que ese cadáver era su amiga, la Miss Gracie que todos conocían, una persona diferente, y empezó a vestirla, peinarla y cuidarla dentro de su estuche de muñeca. Ella no asociaba que era ella misma, amigos. Ella no la asociaba, ella ya decía que era otra persona. Pobre mujer. Mira, la verdad su caso sí fue muy cruel, pero entonces ¿se justifica sus acciones? ¿Te has preguntado por qué lo hizo? A ver, sabemos que la compañía obligaba a los empleados a hacer cosas horribles y tomaba las vidas de las personas sin preguntar. Entonces podríamos pensar que Gracie fue amenazada, que si no cooperaba ella misma terminaría en la mesa de operaciones. Pero a ver, ¿y si Gracie realmente creía que les estaba haciendo un favor a los niños? Eran huérfanos, su vida era horrible dentro de las instalaciones. A lo mejor ella pensaba que al borrarle su mente servía como un acto de piedad. Si el niño sufre, olvidar todo sería su cura, ¿no crees? Esa sería la forma en como ellos, como trabajadores, podrían justificarse, pero en realidad de que estaba mal, estaba mal. Amigos, pero no pasemos por alto que la más mala de todos es Poppy. Sabiendo esta historia de la cantidad de huérfanos y la cantidad de experimentos, el plan de Poppy es volar esto en 1000 pedazos. O sea, ¿por qué nadie lo cuestiona? ¿Y por qué nosotros le ayudamos a Poppy? Poppy es muy mala. Yo creo que Gracie se convirtió en una especie de salvadora y sociópata. Se convenció a sí misma de que borrarles la humanidad a los huérfanos era lo mismo que salvarlos del sufrimiento de no tener familia. O sea, básicamente la función de Gracie era, bueno, mira, no tienes papá, no tienes mamá, por algo estás aquí. ¿Y qué te parece si nos convertimos en juguetitos? Creo que eso sería más chévere, ¿no? Y ellos aceptaron, ¿no? O sea, no aceptaron, en contra de su voluntad, lo hicieron. Es que es cruel, amigos, es cruel. Y de no tener dolor físico. Pero también, claro, no nos engañemos. Es el mismo caso de Clark, porque esta señora pudo tener el valor de denunciar los horrores de Playtime Co. o intentar sacar a los niños de ahí. Es que yo digo que todos los trabajadores que estaban en Poppy Playtime, ellos no podían devolverse a su casa. Y ellos vivían ahí, o sea, ellos no salían al mundo exterior. Pero no. Decidió jugar a ser Dios, su salvadora, lavándoles el cerebro. ¿Y cómo estaba tan segura de que no seguirían sufriendo? Pero bueno, al final Gracie terminó como una muñeca delirante que obligaba a los demás a tomar el té con juguetes muertos, hasta que el protagonista provocó que cayera y muriera aplastada. Pobrecita Lily, amigos. La verdad siento que ella como juguetito no era tan mala, solo que obedecía mucho al prototipo. Bueno, estaba loca, eso sí. Ahí es donde ya cae, amigos, y la destruimos. Fue un destino horrible. Y después de lo que le hizo a esos niños, ¿realmente se merecía este cruel destino? Yo creo que sí, pero comenta si opinas lo contrario. Por favor, no me metas en la caja, no me metas en la caja. Y ella nos decía que lo metiéramos en la caja de los juguetes malos. O sea, que realmente Gracie era muy mala, amigos, muy mala. Nada la justifica. Pero a ver, Creepies, si crees que volver loca a una maestra o meter a un médico en el cuerpo de un dinosaurio es el límite de Playtime Co., porque hasta ahora en todos los casos como Brom, Mommy Longlegs, Miss Delight, siempre había existido un humano por cada juguete. Uy, sí, amigos, los que están detrás de Dewey. Creo que son 3 los niños que lo conforman, ¿no? Pero con el experimento 1322, mejor conocido como Dewey the Dogman, los científicos cruzaron una línea que, la verdad, se pasaron de la raya. ¿Qué tal, amiguis? O sea, es que imagínense tener 3 personalidades distintas porque son 3 niños diferentes. No te preocupes, no pensaba comerte.
Dewey no era el muñeco clásico de plástico o peluche. Esta vez la compañía quería que fuera un juguete más entretenido, y el personaje original debía ser una enorme masa de plastilina de 400 kilos, de varios colores, y podía cambiar de forma a su antojo. Este es el comercial de él, amigos, pero miren, aquí viene la triste historia, cómo pasó todo. Llame al número en pantalla y compre su Dewey hoy mismo hasta agotar suministro. Costos de envío y empaque pueden variar. Eviten gritando mío porque no por What's the time? Y para darle vida a este curioso personaje, Playtime Co. no usó a un humano porque ya vimos que es el ingrediente secreto de la compañía. Esta vez usó a 3 personas, así que esta es la historia de 3 chicos, Jack Ayers, Kevin Barners y Matthew Haller. Ellos son los 3 que conforman a Dewey. Para este caso, no todos los niños eran huérfanos, tampoco eran sujetos de prueba, solo fueron el ingrediente secreto, así que simplemente fusionaron los restos, los órganos y las conciencias de estos 3 niños en un solo cuerpo de plastilina. Es horrible pensar que ya no solo pierdes tu cuerpo humano o tu libertad, sino que también pierdes tu propia individualidad. Esto significa que debes estar atrapado con otras 2 mentes peleando todo el tiempo por el control de una prisión de plastilina. Eso sí es fuerte, amigos, es impactante. Plastilina. Pero ¿quiénes eran estos 3 niños que ahora comparten el mismo infierno? Por un lado tienes a Jack Ayers. ¡Lo sabía! ¡Este es el que quería! A él le regalaron el Dewey, amigos. Es el que quería y se ganó también un boleto derechito para conocer las instalaciones de Poppy Playtime. También hay una carta, amor. Mira lo que dice. Ahí está la carta, amigos, mírenla. Estoy emocionado. Pobrecito, amigos. Sí, cariño. Lo que él no se imaginaba es que iba a caerse, amigos, en esa plastilina. Él ni siquiera era un huérfano de la fábrica, era un niño inocente, un fanático de los juguetes que fue de visita a la juguetería por ganarse un boleto, pero por curioso, cayó accidentalmente en un contenedor de plastilina. Dios, aquí es donde él cae. Apaguen esa cámara, escuché por ahí. Bueno, ¿y qué hizo la empresa para salvarlo? Nada, y para tapar el accidente, lo metieron en el experimento 1322. Lo peor de todo es que tiempo después, los científicos llamaron a los padres de Jack a la fábrica, prometiéndoles que verían a su hijo. Los encerraron en la misma habitación con él, y al final, los padres murieron a manos del propio. Es que, amigos, o sea, los de Poppy Playtime literalmente estaban loquísimos. O sea, solo a ellos se les ocurre primero convertirlo en un experimento. Hacerle saber a los padres, hey, tu hijo es un experimento de aquí para adelante. Ya tú no lo vas a volver a ver como él era antes. ¿Quieres verlo? ¿Quieres hablar con él? Ven, vamos a entrar aquí en esta habitación. Lo metían en una habitación y los dejaban ahí solos. Luego el Dewey destruyó a esos padres porque lógico. O sea, eran 3 cabezas. 3 cabezas que estaban ahí. Uno reconoció a sus padres, pero los otros 2 decían, o sea, tú no vas a ser feliz. Y por eso hicieron eso. Dewey en un ataque de confusión e ira. En verdad, puedo imaginar la situación. Caes en un tanque de plastilina caliente. Estás muriendo y de repente despiertas siendo un personaje de plastilina. Te ven tus padres confundido, no saben si eres tú porque solo ven a un monstruo, pero de él se puede escuchar tu voz. Sí, es lógico que el niño reaccionara de esa manera. Y claro, amigos, se sintió mal, se sintió muy mal. Jack solo se quedó llorando, atrapado en su propio juguete favorito. Luego está Matthew Haller, un adolescente de 15 años. Era el único amable, responsable y un líder para los niños más pequeños del orfanato. Era el candidato perfecto para colocarlo dentro de Dewey. La idea era tranquilizar, que hubiera un balance dentro de la mente de Dewey usando a un chico amable y tranquilo, ¿no? Parece que esa es la idea. Él es la mente principal de Dewey, el que intenta mantener tranquilo al monstruo, el que se vuelve líder y tal vez es el de la idea del refugio seguro, ¿no? Protector del refugio seguro. Claro, él fue el que lo creó. Tratando de cuidar a los demás juguetes como si fueran su nueva familia. ¡Hola, amiguis! Tengo algo que quiero hablar contigo. Por aquí.
Solo que Matthew tenía un problema. Sentía la enorme culpa de no haber podido salvar a su verdadera familia en un accidente. Pero cuando el hambre, la desesperación o el miedo los domina, aquí entra el tercer chico, Kevin Barnes. Kevin es un chico inestable, porque en vida era un niño problemático con ataques mira, que era travieso, amigos. de ira incontrolables, pero con capacidades físicas perfectas. Recuerdan que evaluaban a los niños en todos los aspectos. Entonces, cuando Kevin toma el control de Dewey, el muñeco deja de ser amigable y Dewey se vuelve una máquina agresiva, violenta, capaz de matar, y se convierte en un monstruo con múltiples brazos, dientes afilados y 3 cabezas. Ok, o sea que cuando ya entra en dominio por el tercer niño, es ahí cuando se convierte en el monstruo ese horrible. Nos caza, nos mata de hambre, nos enferma y... Dewey es un personaje que lucha todo el tiempo en mantener la estabilidad mental y de su cuerpo, y demuestra que Playtime siempre ha jugado a ser Dios. Ya ni siquiera intentaban hacer juguetes, pero la tragedia llegó. Porque a pesar de que Matthew intentó proteger a su nueva familia, los juguetes en el refugio seguro, al final todos mueren en una explosión. Perdón. Ah, o sea que cuando le cae eso encima al Dewey, los otros 2 mueren y es ahí donde aparece el tercero que se vuelve todo malvado. Eso lo explica todo. Perdónenme, les fallé. Yo nunca fui lo que ustedes necesitaban. Parece que sí, amigos. Solamente me hicieron para lastimar. Es mi culpa. Mi culpa. Duele. Todo. Hasta la voz se le cambia, ¿se escucharon? Duele. Me dañan. Siempre me dañan. Padres, científicos, todos. Tengo que... Mis amigos. Ahí está batallando con su mente, amigos. No son mis amigos. Todo comenzó contigo. Contigo y con ella. Y por ti, todo se arruinó. Está muy furioso el Dewey. No, eso no es verdad. Encendieron el generador. Ellos destruyeron todo. Son los 3 ahí debatiendo, amigos. ¡Te voy a matar! Pero luego le cae eso encima y ya va a aparecer el tercero, amigos. El tercer niño, ya versión monstruo. Los destrozados, la culpa de Matthew por la muerte de sus padres y la furia incontrolable de Kevin se mezclan, provocando que Dewey se volviera loco. Al final se transforma en una bestia salvaje, atormentada por la tristeza de Jack, la culpa de Matthew y el odio de Kevin al transformarse en esa criatura, sin mencionar que él mismo vio cómo mató a sus padres. Lo triste es que cuando fue aplastado por el protagonista, la bestia transformada vuelve a hablar con las palabras de un niño. Lo siento, lo siento. Esto me impactó bastante, amigos, todo lo que él decía aquí. ¡Las voces amables mienten! ¡No mienten! No fui inteligente, ni tampoco bueno. ¡No! Las voces amables mienten. ¿Ustedes qué opinan de esa frase? ¿Es verdad? ¿Las voces amables mienten? Yo digo que sí, amigos. Yo digo que sí. Lo siento. Pobre Dewey tenía 3 niños obligados a ser un solo monstruo, cargando con una culpa que no era suya hasta el último momento. Entonces, si la empresa fue capaz de hacer todas estas injusticias fusionando a 3 niños inocentes, ¿qué límite le faltaba por cruzar? Lo siento.
Y ahora, Creepies, llegamos al monstruo que ha estado moviendo los hilos desde las sombras. Vamos ahora a saber quién está detrás del prototipo, amigos. El causante de tanto mal. Bueno, en realidad el causante de tanto mal son los científicos, pero el prototipo también es malo. El experimento 1006, el prototipo. Es que durante años nos hemos preguntado quién es, qué quiere, y si en verdad es el hermano de Poppy. Bueno, pero gracias a las cintas ocultas que acabamos de descubrir en el capítulo 5, por fin tenemos la verdad en nuestras manos. Y te advierto, es la traición más grande de toda la historia y todo cobra sentido. O sea que si son hermanos, confirmadísimo, amigos. Pero hay que entender algo. Todo este infierno de la iniciativa de cuerpos grandes y los juguetes gigantes no empezó solo para obtener trabajadores que trabajaran sin descanso. Todo empezó, como todo lo que has escuchado hasta ahora, con una tragedia, con el dolor del fundador de la fábrica. Les voy a contar rápidamente lo que pasó, amigos. Elliot Ludwig tenía una hija llamada Poppy Ludwig. Él, obsesionado, quería hacer que ella volviera a la vida. Entonces, como él tenía esta empresa y obviamente muchísimo dinero, empezó a experimentar. Primero lo intentó con una rata, se dio cuenta que la rata no sobrevivió al gel, pero luego con electrochoque, o sea, con electricidad, la rata volvió a la vida. Y fue aquí donde él agarró un huérfano, lo adoptó, se ganó su confianza, es decir, lo volvió un hijo de él, un hijastro. Luego lo convierte en un monstruo, que sería el prototipo, es el experimento 1006. Hace el experimento con ese huérfano, por eso se llama prototipo, porque fue el primer experimento para saber si funcionaba o no. Se dio cuenta que funciona y es ahí cuando crea el experimento 1007, que es Poppy. Poppy Ludwig, su hija, amigos, su hija. Elliot Ludwig. Elliot Ludwig sufrió una terrible pérdida, la muerte de su propia hija. No se menciona claramente, pero sí hay documentos que lo confirman. El nombre de su hija era Poppy Ludwig. Aquí es donde lo confirmamos, miren. Entrada del diario de Lyd Pierre. ¿Por dónde empiezo con esta semana de pesadilla? Estaban escondidos en la guardería. Probablemente estuvieron ahí durante varias semanas y, de alguna forma, nadie se dio cuenta. Si no hubiera sido por el accidente con ese niño, Theodore, creo que nunca los hubiéramos descubierto, ni al cuerpo de Elliot. En cualquier caso, el amigo imaginario de Elliot no habla con nadie, pero la chica, la que en las notas de Elliot llaman 1007, es un poco más cooperativa. Ahí está, 1007, es el experimento 1007. Me siento como un imbécil escribiendo esto. Se presentó como Poppy, no como la muñeca, sino como la chica que inspiró a la muñeca, Poppy Ludwig. Se acordaba de mí, de cómo nos conocimos, tenía la misma voz y todo. Y era todavía más inquietante por el hecho de que parecía completamente traumatizada por todo lo que sucedió. Es imposible, ¿verdad? Esa chica murió hace mucho tiempo. Pero eso no es todo. Mi investigador desenterró cosas de una oficina que Elliot había escondido. La mayor parte no sirve para nada, pero hay piezas. Aún no sé qué pensar. Lo único que sé con certeza es que hay algo más grande sucediendo bajo nuestras narices y, sea lo que sea, es la causa de la muerte del viejo. Ahí es donde sabemos la causa de la muerte de Elliot. Como cualquier padre, Elliot enloqueció de dolor. Ahora imagina a una persona enloquecida por dolor y mucho dinero. Tras la muerte de su hija, ahora su único objetivo en la vida era usar la ciencia para estudiar y conseguir el misterioso gel de amapola para revivir a su pequeña. Pero aquí viene lo turbio de la historia. Para lograr esa transferencia de alma, no podía experimentar directamente con ella. Claro, porque podía salir mal. Es que imagina, entre tantos intentos echaría a perder el cuerpo de la niña, así que necesitaba a un sujeto de prueba, algo con lo que pudiera experimentar. ¿Un prototipo? Claro, amigos, ahí es donde utilizó a Oliver. Aquí es donde la historia se vuelve bastante cruda, porque el fundador de la fábrica, Elliot Ludwig, fue al orfanato y adoptó a un niño llamado Oliver. Dios, ¿por qué es tan malo Elliot Ludwig? O como le decía de cariño en las cintas, Oli. ¿Saben qué es lo peor de todo, amigos? Que el pobre Oli o Oliver estaba ilusionado, pensó que había conseguido una familia por fin. Por eso es que el prototipo tiene tanta rabia. Ya te vas enterando, ¿verdad? Ah, y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte.
Un niño huérfano está solo y de repente el dueño de la fábrica lo adopta. Le dice que es su familia, que es su chico. ¿Sabes qué pasó? El pobre niño, Ollie, confió ciegamente en él. Creyó que por fin tenía un padre que lo amaba, pero todo era una asquerosa mentira. Elliot nunca lo quiso como a un hijo, solo lo quería como un conejillo de indias, su sujeto de pruebas personal. Elliot lo mutiló y transfirió la mente de este niño en una abominación mecánica. Así nació el experimento 1006. Ahí fue donde hizo experimentos con él, amigos. Y lo peor es que le dijo, con un descaro enorme, puedes llamarte como tú quieras. ¡Dios! ¡Tremendo consuelo! Ollie fue el primer experimento creado únicamente para asegurar que el proceso funcionara para cuando Elliot reviviera a su verdadera hija, Poppy. Y si se están preguntando qué pasó con el cuerpo original de Ollie, ¿recuerdan esa vieja cinta de las noticias que escuchábamos en el capítulo 3? Sí, es verdad, amigos, en la finca de Elliot Ludwig. Que hablaba de los restos de un niño mutilado. Sí, eso yo lo escuché entre la pesadilla que tuvimos por culpa de Catnap, cuando estábamos en esos laberintos que no tenían salida, ahí escuchamos esas noticias. Encontrados dentro de una bolsa en la casa de Elliot Ludwig. Ese era Oliver, amigos. Trágicas noticias esta mañana a las 9:45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño. Estas son las noticias, escuchen atentamente. Niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. Es decir, ya aquí Elliot no estaba en este plano terrenal. Y él, ya después de haber hecho el experimento con el prototipo, con Poppy y todos los demás, él lo que hizo fue esconder lo que quedaba de Oliver. El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos. O sea, prácticamente Elliot se llevó todo lo que necesitaba, amigos. Algunos huesos importantes, órganos, eso era lo que él quería para hacer el experimento. Huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. Uy, ahí empezó a cambiar la voz, bien raro esto, ¿no? Por mucho tiempo se pensaba que Elliot era una buena persona, preocupada por la felicidad de los niños y los huérfanos, pero la verdad es peor de lo que parece. Esos restos humanos eran el cuerpo desechado de Ollie. Elliot hizo el experimento en su propia casa y simplemente tiró el cuerpo del niño. Elliot hizo esto solo, tal vez ningún otro trabajador estaba de acuerdo apoyándolo a él. Como si fuera basura cuando ya no le sirvió. Imagina el escándalo que se armó porque la policía encontró el cuerpo de un niño. O sea, es que solo imagínense eso, amigos. Encontraron a Oliver por allá, o lo que quedaba de él. Sin órganos, en la casa del fundador de la juguetería más famosa del mundo. Eso era para que cerraran la empresa para siempre y metieran a todos a la cárcel, ¿no? Pues no. Cuando la policía explotó, y esto lo podemos escuchar claramente en los audios de la radio escondidos en la pesadilla del orfanato, la compañía hizo lo que mejor sabe hacer: lavarse las manos y mentirle a la cara a todo el mundo. Tras los acontecimientos recientes, se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito. A ver, ¿qué dijeron? Escuchemos. Es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta, y mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este, haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. O sea, literalmente estaban culpando a otro. No se hacían responsable de sus errores. Y la policía se lo creía. Esperamos limpiar su buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. El equipo de relaciones públicas lanzó un comunicado oficial diciendo que estaban profundamente consternados y en shock. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hicieron las víctimas, salieron a la prensa a decir que no tenían ni idea de lo que Elliot Ludwig hacía en su casa a puerta cerrada. Básicamente tiraron al difunto fundador debajo de un tapete para o sea, se lavaron las manos. Salvar las ventas de los juguetes, pero al mismo tiempo necesitaban limpiar la imagen del hombre que le daba nombre a su marca.
Así que empezaron una campaña brutal de manipulación mediática y le recordaron a toda la prensa y al público que Elliot era un filántropo, un hombre bueno y generoso que amaba tanto a los niños y que por esa razón había construido el orfanato Playcare solo para darles un hogar. Sí, claro, un hogar. Usaron la fundación de Playcare como un escudo para tapar que su jefe estaba experimentando con huérfanos en el sótano. Querían que la gente pensara: oh, pobre Elliot, seguro alguien más plantó ese cuerpo ahí para manchar su... Dios mío, o sea, la verdad la historia de Poppy Playtime me ha dejado impactado, amigos. O sea, todo el lore es muy interesante. Todo lo que se esconde aquí detrás es muy oscuro. Reputación. Y lo peor es que les funcionó. La policía cerró el caso de la casa, la prensa dejó de hacer preguntas y los ejecutivos como Leadbear y el Dr. Harley Sawyer aprovecharon la muerte de Elliot para tomar el control total de la fábrica. Y es aquí donde el Dr. Sawyer empieza a adquirir mucha fuerza. Usaron la buena reputación falsa de Ludwig para continuar con la iniciativa de Cuerpos Grandes sin que nadie los molestara. Así que taparon la sangre de Ollie con comunicados de prensa y comerciales de juguetes felices. Entonces, para que quede claro, Ollie, el prototipo, jamás fue el hermano biológico de Poppy. Elliot solo lo usó para poder revivir a su hija. Es un hermano adoptivo. Hasta en el audio para convencer al niño le dice que podrían llegar a ser familia. Escuchemos, amigos, este es el audio secreto, vamos a escucharlo. Dijiste algo, Oliver. Si quieres hablar, estoy aquí. No pretendo saber lo que sientes, pero es que siempre fue por ella. ¿A qué te refieres? No. Siempre fue por Poppy y Oliver lo sabía. Oli. Nunca fue por mí. No por un lugar mejor. Fue por ella. Era para revivir a Poppy Ludwig. No hablas de ella. Oh, mi muchacho. No puedes llamarme así. Oli se fue y yo soy una prueba. Un prototipo. Cuando la recuperes me vas a olvidar igual que él. Cuando la recuperes me vas a olvidar igual que a él. Eso es lo que está diciéndole Oli. Pobrecito, amigos. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero podríamos ser una familia. Si quieres. Ser una familia. Podríamos ser una familia. Pero para Oli, ya él era su familia, amigos. Jugó con el corazón de Oli. Y si sirve de algo, creo que tú y ella se llevarían de maravilla. Creo que tú y ella se llevarían de maravilla, no puede ser. Quería manipularlo también, o sea, quería convencerlo. No sé con qué finalidad, porque obviamente no se llevan de maravilla, nos quedó claro en el capítulo 5. Pero entonces ahí entendemos por qué Oli se comportaba así. Amigos, tenía celo, tenía rabia, estaba frustrado. ¿Y sobre tu nombre? Bueno, puedo llamarte como quieras. ¿Cuándo podré conocerla? Pronto. Yo aún así guardaba la esperanza de verla, amigos. Espero. Muy pronto. Esta es la traición y las palabras más enfermas del mundo. Ni siquiera lo consideraba su hijo. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero podríamos ser una familia. Podríamos, amigos, es que es bastante cruel. Si quieres. Entonces, ¿Oli era su hermano adoptivo? Es posible que no lo sea legalmente, porque si Elliot Ludwig lo registraba, dejaría evidencia de lo que hizo con su cuerpo. Y ojo aquí, creepies, porque ahí anda circulando un video hecho por un fan, que quiero recalcar que es fake, un fan-made, donde se ve un cartón de audios en la fábrica en el que Oli supuestamente dice que es el hermano mayor de Poppy. A ver, ¿cuál es ese cartel? Quiero saberlo. Oye, mi nombre es Oli, soy el hermano mayor de Poppy. ¿Tienes hermanos o hermanas? Ahí donde está diciendo que es el hermano mayor. Y así es como lucía Oli. Pero a ver, aunque el video sea falso,
ponte a pensar que en la mente de Ollie esto era verdad. Al ser un niño huérfano que por fin sentía que por fin había encontrado una familia, él en verdad sentía que era el hermano mayor de Poppy, solo para recibir la mayor traición que cambiaría su vida para siempre. Al final, la vida le cobró factura a Elliot Ludwig y murió. Su cadáver en descomposición fue encontrado tiempo después en las profundidades de la fábrica, escondido junto a Poppy y el prototipo. Estaban escondidos en la guardería. Probablemente estuvieron ahí durante varias semanas y, de alguna forma, nadie se dio cuenta. Si no hubiera sido por el accidente con ese niño, Theodore, creo que nunca los hubiéramos descubierto. Ni al cuerpo de Elliot. O sea, y fue donde encontraron a Elliot. Fue entonces cuando los demás ejecutivos como Lee Pierre y el Dr. Harley Sawyer descubrieron este oscuro secreto y decidieron robarse la idea para crear a los juguetes grandes. Y ellos empezaron a hacer las cosas pero de una peor manera. Pero ¿qué pasó con Ollie? El niño traicionado se quedó atrapado en ese cuerpo mecánico, lleno de rencor porque su padre solo lo usó y lo desechó. Y esto, creepies, resuelve el misterio más grande de todos. Ese niño llamado Ollie que nos ha estado ayudando por teléfono de juguetes en los últimos capítulos, no existe. No es un niño humano escondido en la fábrica. Es el mismísimo prototipo. Está usando su nombre original, fingiendo la voz del niño inocente que alguna vez fue. Pero amigo, no pasemos por alto algo que es bastante perturbador. ¿Será que el prototipo no lo sometieron a ese lavado del cerebro con Gracie Green? Porque él sigue recordando cómo era su nombre cuando era humano. Por algo lo utilizaba a su favor, diciendo que él se llamaba Ollie. Para manipular la situación y continuar con su plan. Cobrar venganza de todas las personas que le hicieron daño, especialmente Elliot Ludwig. Además, si lo piensas, usó al protagonista para matar a los demás juguetes para él y así poder absorber sus piezas y hacerse más poderoso. Literalmente, ahora mismo es mucho más poderoso y prácticamente nosotros le estamos ayudando al prototipo. Y todo empezó porque un padre no supo dejar ir a su hija y terminó creando a un monstruo lleno de odio. Elliot le robó la humanidad a Ollie y ahora a Ollie nos la va a robar a todos nosotros si pudiera salir de la fábrica. Entonces, ¿el prototipo es un salvador? ¿En verdad ha querido salvar a todos esos huérfanos y juguetes víctimas de las atrocidades del personal de la fábrica? Sospecho que aún hay huérfanos vivos y que el capítulo 6 le va a dar un giro a la historia donde Harley Sawyer va a tratar de tomar el control de nuevo de la fábrica una vez que hayan derrotado al prototipo junto con el protagonista. A ver, escriban en los comentarios sus teorías. ¿Ustedes creen que todavía hay huérfanos? ¿Creen que en el capítulo 6 vamos a destruir al prototipo? Esto está interesante, amigos. El lore de Poppy me encanta. Lo que significa que en esta historia no hay héroes, solo tragedias y víctimas. Así que en este video te mostré quiénes eran algunas de las víctimas, la verdadera identidad del prototipo y de una vez aclarar si el prototipo era el hermano de Poppy, porque no llegó a ser su hermano biológico. No se hizo canon, o sea, sí es canon porque es hermano adoptivo, pero no es el hermano mayor de sangre. Y menos lo consideró así Elliot, solo lo manipuló para revivir a su hija, aunque si lo piensas, ella no tiene la culpa. Es verdad, amigos, Poppy no tiene la culpa, Poppy no le pidió eso a Elliot. La verdad, este video estuvo increíble, ya sabes que el video original te lo dejo en la descripción y vamos a dejar este video hasta aquí, amigos, espero que les haya gustado. Por aquí te dejo este épico video, no te lo puedes perder y ya sabes, nos vemos a la próxima. Chao. Thank you.